Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con este. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal los ha tratado el 2021? Con muchas sorpresas, ¿cierto? Yo sé que sí. El día de hoy vamos a ir a un sitio, a uno de los municipios de Cundinamarca muy bonitos de verdad. Vamos a ir a Tenjo, vamos a conocer un poco de su historia, vamos a ver qué hay en ese lugar. Es la primera vez que voy a ir allá, entonces acompáñenme. Y bueno, chicos, ya hemos llegado al bello municipio de Tenjo. Es la primera vez que yo estoy acá en este lugar, entonces bueno, vamos a conocer un poco de su historia. Realmente me sorprendió bastante. El lugar es muy bonito. También la infraestructura del parque es súper bonita. Vamos a mirar acá y conocer un poco más sobre lo que hay en este lugar, y pues de una vez también conocer parte de su historia. Algo súper interesante y que estamos viendo en el parque es que pusieron como estos tipos de lavamanos, obviamente por la cuestión del COVID y todo, entonces está chévere al momento. Y está calientica el agua, está súper genial y está práctica porque básicamente la hacen pues con tubos entre otros. Entonces punto positivo para Tabio por esto, eso me parece genial. Les cuento que el término Tenjo hace referencia a una palabra muisca, y esto significa boquerón, y boquerón hace referencia a un páramo. Algunos intérpretes, digamos, de todas las lenguas dicen que esta interpretación como que está un poco errada, porque de alguna manera Tenjo no está dentro de, o sea, los páramos no están cerca, pero pues básicamente Tenjo significa páramo, o bueno, boquerón. Les cuento que donde nos encontramos el día de hoy aquí en Tenjo, esta ciudad, bueno, este municipio hacía parte de como las ciudades más importantes dentro del pueblo muisca, porque claro, la civilización de los muiscas era en esa época tan avanzada, o una de las tribus indígenas más avanzadas, que de alguna manera u otra, pues cuando llegaron los españoles, pues fue un poco más complejo la competición, digamos, en el sentido del territorio, porque los muiscas no dejaron así como tan fácil entrar a los españoles. Algo también que me pareció súper interesante y que dentro de la investigación no lo había visto, era que aquí tienen a Jorge Eliezer Gaitán. También aquí dentro de Tenjo hay unos pictogramas que trajeron desde las montañas, que es parte de los muiscas, y esta es una de las representaciones más importantes, y siento que es una de las más importantes y que está al público, que es esta, y me parece súper bonita. Tenjo fue fundada el 8 de abril de 1603 por un señor llamado Diego Gómez Mena. Algo que me parece muy bonito también de este lugar es que es muy limpio, y eso es un punto muy positivo para eso, porque uno camina por todo lado y está súper limpio. Entonces eso también otro punto positivo para Tenjo. La fuente económica de este lugar es la agricultura, la ganadería, la industria del turismo. Acá también hay algunas partes, unos sitios súper importantes de Tenjo, donde hay, digamos, hay una de ellas que es como el avistamiento de ovnis. También hay otros sitios turísticos que se encuentran en el lugar, pues para venir a visitar y conocer. Después iremos a conocer a cada uno de ellos. Estamos empezando a ver si voy tachando municipio por municipio para ir, y después empezar a ir a conocer otros lugares dentro del mismo, pues entre los mismos municipios, qué actividades también haya. Como lo notarán, hay dos iglesias. Acá hay una y acá hay otra. Esta es la iglesia, bueno, es el templo doctrinal, y este se declaró monumento nacional el 12 de marzo de 1982. Este templo doctrinero pasó un tiempo, cuando lo habían construido, pasó un tiempo y estuvo relativamente abandonado, y pues obviamente su infraestructura y todo eso pues empezó a decaer. ¿Qué ocasionó esto? Que pues también, como era muy pequeño el templo, entonces como en 1990 más o menos, un poquito más para allá, hicieron esta iglesia. Esta iglesia tiene un estilo muy gótico. Es un dato interesante que tal vez no sabíamos. Vamos a seguir recorriendo el parque principal y también pues alguna de sus calles.
Mucha de la infraestructura que hay en este lugar es muy colonial. Alrededor del parque, algunas casas a su alrededor también, o sea, fuera del parque, también se ven muy bonitas. Se mantiene. Y sigo diciendo que es la parte de la limpieza también del sitio. Lo hace ver muy bonito. También muchos de las casitas traen como paja. Eso me parece súper interesante. Es muy poco, o en pocos lugares yo he visto eso. Entonces está chévere también eso. 1930 este edificio empezó a ser construido. Tiene un estilo muy francés. Antes este edificio está construido entre dos predios. Había uno que era como la cárcel y otro también en su momento que era toda la parte de los licores. O sea, que vendían también mucho licor. Ahora esto hace parte de la alcaldía, o bueno, es como la alcaldía municipal de aquí de Tenjo. La infraestructura está súper bonita. Además está muy cute para venir aquí a visitar. Realmente me sorprendió, es como les había dicho, es muy bonito Tenjo. Entonces pues hay que venir. Para llegar a Tenjo desde Bogotá es aproximadamente a 40 a una hora más o menos. Pues en motocicleta pues se demora uno como más o menos eso, como 40 minutos. En bus desde el portal de la 80 sale un bus también, o si no estoy mal desde la 13 también sale uno para que lleguen aquí a Tenjo a conocer este lindo y bello lugar. Todos los videos les voy a decir la importancia de los campesinos. No olvidemos eso, porque ellos son las personas que de alguna manera u otra a nosotros nos brinda la comida, nos da ese poder, y además que el trabajar la tierra es algo muy enriquecedor. Veamos, acá hay como una escultura y le hago referencia de los campesinos a las personas que trabajan desde aquí y toda la parte artística que hay en este lugar. Entonces es importante tener en cuenta todos estos aspectos de nuestra cultura. Como ustedes que son también de otros países, que nos ven de otros lados, también tener esas raíces y nunca dejarlas a un lado, porque eso es lo que nos hace identificarnos como un pueblo colombiano, peruano, argentino, chileno, ecuatoriano, venezolano, como sea. Pero independientemente de eso, es la importancia de nuestra cultura y las raíces que vienen desde el pasado. Me parece súper interesante también que muchas de las casas de aquí son como muy coloridas en muchos sentidos. Digamos, por ejemplo, esta. También aquí hay otra al lado que son coloridas y son muy bonitas y hacen un poco darle más estética al sitio. Entonces está genial. El día de hoy ha estado el clima bastante loco, porque a veces llueve, a veces hace calor, hace frío, está completamente loco. Nosotros pensábamos que iba a llover y no íbamos a venir acá, pero bueno, lo decidimos y bueno, dijimos vengamos a ver qué pasa. No tenía impermeable, pero bueno, vamos a ver. Ojalá no nos mojemos las pompis, porque uy no, sería feo. Pero acabé de encontrar algo que se ve muy bonito. Vamos a grabarlo y vamos a ir a comer algo porque ya está haciendo como hambre. ¿Recuerdan la casa de paja que les mostré hace poquito? Encontramos algo, y es que esta casa se llama Chitasuga. Y esta casa es histórica porque tiene más de 3 siglos. Es bastante vieja. Entonces está interesante. El por qué, no dice el por qué, pero también como hace parte del patrimonio cultural e histórico de acá de Tenjo. Estamos aquí en el andén y se empieza a chiquitar el andén para caminar. Pero ya volvió el andén acá grande. Bueno, y el día de hoy vamos a comernos una cuajadita con melado. Y también vamos a comernos una almojábana, pero vamos a probar esta. Hace rato no comía cuajada, y pues con melado, si nunca había probado el melado. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probarlo. Se ve delicioso, la verdad. Vamos a ver. Me acordé cuando yo vivía en el campo y mi abuelita hacía ella hacía cuajadas, hacía quesos, y ella hacía pues hacía las cuajadas y me recordó y me transportó a cuando era un niño, cuando vivía en el campo. Delicioso. Entonces, muy rico, buen provechito.
Y bueno, después de la pancita bien llenita, agradecerle a cada uno de ustedes por ver llegar hasta aquí, hasta el final del video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y coméntenme a qué lugares les gustaría que yo fuera. No olviden seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, también ahora tengo TikTok. Si les gustan los datos curiosos, en TikTok estoy haciendo solo datos curiosos para que vayan a mirarlos también y se suscriban. Y pues nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Hasta la próxima.